Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista meridiana. Nos complace muchísimo los entrevistados con quienes vamos a contar el día de hoy. Se trata de unos buenos amigos, los doctores quienes forman parte de la Junta Directiva del Centro Médico Docente Los Altos, la doctora Grisel Ron, quien es médico internista e intensivista, egresada de la Universidad Central de Venezuela y además educador en diabetes. Y nuestro buen amigo, ya acostumbrado a estar aquí con nosotros, Luis Enrique Prato, quien es vicepresidente de la Junta Directiva de la Sociedad Médica del Centro Médico Docente Los Altos. Ellos hoy vienen con una buena nueva, ya que en el marco de estarse conmemorando el próximo 14 de noviembre, el Día Mundial de la Diabetes, el Centro Médico, a través de la Sociedad Médica, prepararon un evento súper interesante para que los habitantes de los Altos Mirandinos tengan la posibilidad de conocer un poquito más cómo controlar esta enfermedad, cómo abordarlo desde la perspectiva familiar y además los detalles en cuanto a prevención y otras grandes sorpresas que van a estar llevando a cabo ellos durante un evento muy interesante que están preparando. Así que bueno, primero las damas. Doctora Grisel, feliz de que esté usted aquí con nosotros y obviamente Luis, que es amigo de esta casa. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Dexy. Doctora, primero nos gustaría saber de qué se trata el evento. Cuéntanos un poquito. Bueno, hemos tenido la inquietud aquí en Centro Médico Docente Los Altos, el compartir con la comunidad y de ayudar de alguna forma en disminuir las complicaciones de nuestros pacientes diabéticos. Lamentablemente, la mayoría de la consulta es cuando el paciente ya está en severas complicaciones y quisiéramos aportar nuestro conocimiento de manera gratuita para darle ese acobijo, esa ayuda a nuestros pacientes. ¿Cuándo se va a desarrollar el evento? ¿En qué sitio? ¿En qué locación? Bueno, el evento decidimos realizarlo aquí mismo, en las áreas del Centro Médico Docente Los Altos, el 14 de noviembre a partir de las 8 de la mañana y estaremos acompañándolo hasta el mediodía. Estaremos integrados un grupo de médicos especialistas hablándole de diferentes tópicos, incluso licenciada en nutrición, para hablar la parte de nutrición en el paciente. Vamos a estar conversando con nuestra querida invitada, la doctora Grisel, acerca de quiénes son los profesionales que van a estar dictando esta actividad, pero nos gustaría que el doctor Luis Enrique Prato, quien es vicepresidente de la Junta Directiva de la Sociedad Médica del Centro Médico Docente Los Altos, nos dijese cuál es la intención de estas actividades, cómo va esto que nos parece muy llamativo y además muy interesante para los vecinos. Bueno, ante todo, buenas tardes y buen provecho. Gracias, Desi, por la invitación. Quisiera aclararte una cuestión. Nosotros somos representantes de la Sociedad Médica, ¿ok? Y la Junta Directiva de la clínica está representada por el doctor Michel Otalle y el doctor Ricardo Schwarber, que también están interesados en estos eventos, de prestar este tipo de labor social. El porqué de nosotros, de nuestro interés, es la preocupación que tenemos la mayoría de nosotros, los profesionales de la salud, cuando nos llega este tipo de pacientes que tienen diabetes, que ya vienen con las complicaciones de la diabetes. Muchas veces pacientes que no le prestan, son diabéticos de larga data, que no le prestan la importancia o no ven el grave riesgo que corren ellos al dejar una enfermedad sin control alguno. Y es importante que se sepa que parte del tratamiento involucra educación. No solamente es la parte médica de los medicamentos, sino que el paciente tiene que estar educado, saber qué puede esperar de esta enfermedad, qué debe hacer ante esta enfermedad. Muchas veces a nosotros nos llegan cuando el paciente está en una situación ya de pérdida de un miembro inferior o en una situación de una enfermedad arterial coronaria, un infarto, que ya son complicaciones tardías de la diabetes. Y es ahí que realmente es poco lo que podemos hacer, hacemos prevención secundaria, pero la idea es promover la prevención primaria, sobre todo antes de que ella aparezca, y sobre todo aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, porque esta es una enfermedad realmente, tiene un componente hereditario, en la mayoría de los casos, y que eventualmente cuando ella se establece,
tienes que tener también una prevención secundaria. ¿Cuáles son las complicaciones que deben tratar de evitarse en este tipo de pacientes? Doctor, desde esta perspectiva, ¿la Sociedad Médica del Centro Médico tiene previsto hacer otras actividades relacionadas con otro tipo de enfermedades? Digamos, si va bien, esta que va a ser el próximo 14. Sí, hay muchas ideas, muchas ganas de participar, de hacer un tipo de labor social. Es muy bueno el que tanto instituciones públicas como privadas estén prestando un servicio social a la comunidad, y creo que es parte también de la institución de aquí del Centro Médico Los Altos de contribuir en ello. Muchos de los tratamientos que se parten aquí son extremadamente costosos, y ya ahorita en una situación en que pacientes nos llegan ya en estados muy avanzados, preferimos tratarlo antes que cuando se establezca la complicación como tal, y tratar de esa manera de disminuir los costos, porque mucha gente, mucho pueblo, mucha gente, hasta yo mismo, chocamos contra estos costos tan elevados de todo el tratamiento. Doctor, en la próxima parte me gustaría que la doctora Ron, quien es una de las impulsoras de esta actividad, nos comentase si la falta de conocimiento de esta enfermedad y otras que también pueden ser crónicas exacerba los riesgos en la colectividad para que sufran y padezcan estas enfermedades. La respuesta de nuestro invitado en la próxima parte, quédense con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos, amigas y amigos, en vivo y directo a través de la primera televisora de los Altos Mirandinos, Mira TV, con nuestros invitados del día de hoy, el doctor Luis Augusto Rodríguez Prato, quien es cirujano cardiovascular y vicepresidente de la Sociedad Médica del Centro Médico Docente Los Altos, y la doctora Grisel Ron, quien es intensivista y además internista de este mismo centro asistencial. Ellos están muy preocupados por dar información en el marco de estarse conmemorando el Día Mundial de la Diabetes el próximo 14 de noviembre, y van a realizar un evento gratuito para la comunidad de los Altos Mirandinos aquí en la sede del Centro Médico Docente Los Altos, donde especialistas de diferentes tallas estarán con nosotros para ofrecer sus conocimientos a la comunidad. Ahora quedamos pendientes, doctora Grisel, para conversar acerca de la importancia de informar a las personas, a los posibles pacientes de esta enfermedad, acerca de todos los bemoles que pueden afectar a la salud de las personas con respecto a la diabetes. Doctora Grisel. Ajá, sí. Bueno, en este grupo de internistas y médicos, nefrólogos, licenciados en nutrición, quisimos reunirnos para hablarle cada uno de la experiencia con que mayor maneja a estos pacientes. Está invitada la licenciada Joana León. Ella nos va a hablar de los mitos y realidades que existen en la nutrición del paciente diabético. Y mi compañía, bueno, mi persona, tengo el gusto de hablarle de las complicaciones agudas de la diabetes y cómo la van a reconocer, porque creo que este es un tópico fundamental. Muchos de los pacientes diabéticos no reconocen los síntomas previos ante un cataclismo de la enfermedad. Por ejemplo, los pacientes con hipoglicemia, que es una de las principales complicaciones. Bueno, otro de los invitados es la doctora Susángel Guevara. Ella nos va a hablar de la diabetes como enemiga del riñón. ¿Por qué? Porque el riñón principalmente uno de los principales órganos afectados, y es por eso que vemos muchos centros de diálisis, donde van el 50% de los pacientes que se realizan en Venezuela son por complicaciones ya crónicas de la diabetes. Y por último, el doctor Freddy Contreras nos va a hablar de qué nos depara el futuro, qué prevalencia y qué incidencia tendremos en un futuro cercano con respecto a esta enfermedad. Hay muchas inquietudes, doctora, de personas que consideran que podrían sufrir de diabetes o porque sus hijos comen mucha chuchería. ¿Hay alguna manera de predecir la aparición futura de esta enfermedad? Sí, existe muchos tests a nivel internacional. Uno de ellos es un test finlandés, se llama FINRIX, donde mide diferentes variables.
Y una de estas variables es los hábitos alimenticios, eso es fundamental. Si tiene antecedentes hereditarios de familiares diabéticos, si el paciente es sedentario, eso también es una variable a tomar en cuenta. Si el paciente tiene trastorno de lípidos, triglicéridos, colesterol, si el paciente es hipertenso. Entonces, todo esto es una serie de variables que van sumando un punto y al final nos da un score. Y ese score, ese puntaje, nos determinará qué frecuencia tendrá esta persona en el futuro de que sea un diabético. Doctor Luis, sabemos que los pacientes con diabetes llegan a usted ya en condiciones bastante lamentables, porque es cirujano cardiovascular y quizás pues temas como el pie diabético, etcétera, son tomados en cuenta en su consulta. Más sin embargo, ¿qué recomendación le puede dar usted a los pacientes que ya tengan esta enfermedad a estos niveles? ¿Todavía en este punto hay algo que hacer para mejorar su calidad de vida? Por supuesto, desde el principio que tú tienes el diagnóstico de diabetes, tú tienes que empezar a educar al paciente. El paciente tiene que proceder a revisar sus pies, hacer un chequeo por lo menos una vez cada 6 meses de sus pies en cuanto a la parte vascular, ecodoppler si es necesario, y sobre todo en la revisión diaria, porque muchas veces el primer síntoma de estos pacientes que empiezan a padecer pie diabético es la sensación de hormigueo o adormecimiento del pie. Y eso ya te está hablando de que la enfermedad está comenzando. Entonces, precisamente en ese momento es cuando tú debes tomar las cartas en el asunto y empezar a hacer una terapia correctora de lo que está ocurriendo en el paciente. A veces el paciente puede que no precisa, como es una sensación de hormigueo, muchas veces no le prestan atención, pasan los días, nunca se revisan los dedos y generalmente tú puedes conseguir lesiones ulcerosas muy pequeñas que cuando se observan, generalmente el paciente son catastróficas, como dice la doctora, y generalmente el paciente ni siquiera siente nada. Tú puedes tener una gangrena en el pie y el señor no siente dolor. A veces uno puede hacer un procedimiento como una amputación en un dedo en un paciente sin necesidad de anestesia, porque ellos no sienten dolor. Ahí la importancia de estas actividades informativas. Sí, por eso señor. me gustaría que la doctora Grisel nos dijese a quiénes va dirigida, solamente a las personas que sufren la enfermedad o familiares o al público en general que pudiese también tener interés en informarse. Sí, esta es una charla que quisiéramos que interviniera el público en general, porque hay muchos de estos pacientes que desconocen que puede estar padeciendo de esta enfermedad. Y también quisiera ampliar un poquito, aunque el tema es de diabetes, quisiera ampliarle un poquito de síndrome metabólico, porque muchas veces el abanico se nos abre al hablar de síndrome metabólico porque hay muchos pacientes involucrados que comienzan con resistencia a la insulina, que tienen obesidad abdominal. Bien, pacientes o sea, que esas tienen barriguitas nunca son dislipidemia. normales, doctora. No, esas barriguitas son peligrosas, Uh-huh. esas barriguitas son peligrosas y es uno de los estigmas de síndrome metabólico. El síndrome metabólico aumenta prácticamente 5 veces la incidencia de que estos pacientes tengan enfermedades coronarias o enfermedades cerebrovasculares. Así que está invitado todo el público en general, porque muchos de ellos pueden padecer de síndrome metabólico. Y quería acotarte algo, Daxi. Un estudio reciente realizado por nuestro compañero, el doctor Freddy Contreras, en el 2013, él habló y sacó una casuística, una estadística de nuestro municipio Carrizal en cuanto al síndrome metabólico. Y la incidencia es enorme. Se estudió una población de marzo a julio de ese año y la incidencia que él arrojó es del 41.7% de pacientes con síndrome metabólico. Es una etapa previa a este paciente que va a desarrollar en el futuro, pudiese desarrollar, si no se toman medidas, de diabetes. ¿Hay algún tipo de antecedente, por ejemplo, en nuestra región que ustedes manejen? No, Específico para, pues, bueno, de sus pacientes aquí arriba en los Altos Mirandinos. Bueno, lo que quiero decir es que con respecto a ese estudio, se estableció que las mujeres, el sexo femenino, tiene mucho más incidencia, el 74% con respecto al hombre. Y existen otros estados, Cojedes, Mérida, que tienen una alta incidencia. Porque a de nosotras nos síndrome gusta metabólico. mucho el chocolate. Sí. ¿Será por eso, doctor? No. Sí, lo que Bueno, pasa es- ya nos tenemos que despedir. Esto es rápido, pero me gustaría que reiterásemos la invitación al evento. Sí, entonces bueno, mi compañero y yo, el doctor Prato, tenemos el gusto, placer
de servirles, ayudarles, y quisiéramos realmente extender nuestra mano amiga a cada uno de ustedes. Y si tienen alguna curiosidad, algún temor, algún familiar que le pudiera servir de ayuda y de orientación, estamos con gusto, de verdad, participando con ustedes en prestarles ayuda. Como dice nuestro gran instructor y educador, el doctor Jocelyn, fue el creador de este conocimiento. La educación no es parte del tratamiento. Él decía, la educación es el tratamiento en el paciente diabético. Doctor Luis, usted como vicepresidente, invítenos de nuevo al evento, las señas, Yo el invito día. a toda la comunidad, en especial de los Altos Mirandinos, a aquellos, todo el mundo, y si tú lo sabes, todo el mundo, algunos de nosotros tiene un familiar diabético. Es bueno que ellos puedan asistir, ojalá que puedan venir también pacientes diabéticos, para que este tipo de charlas sirva de fuente y sea portavoz para extender este tipo de comunicación a toda la comunidad. Es el 14 de noviembre en el Centro Médico Los Altos, a las en 8 el de la lobby. mañana, el sábado a las 8 de la mañana. A partir de las 8 van a ser puntuales. Sí, Sí, va a haber un temprano. periodo de recepción de 8 a 8 y media y las conferencias comenzamos a las 8 y media. Muchísimas gracias. Hay de una verdad. cosa más antes de terminar, que van a hablar sobre pie diabético, que lo va a dictar Sí. la doctora Alejandra Peña. Y eso Excelente. me interesa que lo escuchen, por favor, que me parece muy interesante. Bueno, vamos a tratar de estar ahí porque de verdad que estas actividades hay que apoyarlas y además es muy loable que profesionales que sabemos que están muy ocupados pues tomen algo de su tiempo para ofrecer a las comunidades. Así que muchísimas gracias a la doctora Grisel y al doctor Luis. Muchas Y a gracias todos por los la invitación. profesionales Muchas gracias. que van a participar. Y a ustedes, nuestros queridos televidentes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. Lourdes Navas en la producción, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, de Isio Oropesa. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad, no sin antes desearles una excelente tarde y dejarlos con nuestra compañera Mariluz para el cierre de esta emisión.